Buenas tardes. Iniciamos esta última parte de nuestro seminario. Y bueno, primero que todo saludarles, ¿cierto? Darle la bienvenida a quienes se están sumando en la jornada de la tarde, a los dirigentes y dirigentes de las distintas organizaciones sociales, a nuestros dirigentes y dirigentes del Consejo Regional de la Sociedad Civil, amigos de las instituciones con las que trabajamos normalmente, ¿cierto? La Fundación Hogar de Cristo que nos acompaña. Saludamos también a don Eduardo Castillo, que es representante de hoy día de la Seremía de Salud, que nos acompaña también en esta tarde. A todas y todas, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a partir esta jornada con la presentación del doctor en Sociología, don Felipe Lagos Rojas, que nos ha acompañado además estos 2 días de seminario, ¿cierto? Y ha sido parte también de la organización de esta actividad. Él es director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad de Magallanes, magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile, licenciado en Sociología de la Universidad de Chile y sociólogo. Va a presentar en esta tarde la Revolución Silente, primer Congreso Patagónico de Descentralización en Chile y el Barómetro Regional Magallanes 2024. Felipe. Buenas tardes a todas y todos nuevamente. Muy feliz de estar acá representando al Centro de Estudios Regionales, también darle un saludo al equipo, ¿no es cierto?, que se la ha jugado también para que todo salga súper bien, no solo a los que están acá, que estuvieron ayudando a sistematizar los talleres, ¿no es cierto?, sino que también, aparte del equipo que se encuentra desplegado hoy día en Puerto Williams, que probablemente están mirando por YouTube, y que también estuvieron ayudando a generar esta presentación. La verdad hicimos algún ajuste, al final vamos a hablar del libro La Revolución Silente, que fue lo que presentó, pero nos interesaba comentarles un poco de los resultados de este Barómetro Regional de Magallanes 2024, que es una encuesta de opinión pública que realizamos como centro de estudio por primera vez en la región de Magallanes, aunque el Barómetro Regional tiene una larga historia en otras regiones, ¿cierto? Ahí don Gonzalo de la Maza, ¿no es cierto?, ha sido uno de los impulsores del barómetro, liderando ese instrumento desde la región de los lagos y desde otros lugares. La verdad es que más de 10 años en distintas regiones del país, pero por primera vez se hace en Magallanes y dada el contexto, ¿no es cierto?, de esta conversación respecto de participación ciudadana, quisimos exponer algunos de los resultados, ¿no es cierto?, a ustedes, porque creemos que son datos súper relevantes para pensar en qué situación estamos en términos de la participación ciudadana y algunas de las condiciones que Magallanes presenta para el estímulo de la participación ciudadana. Si puedes poner el videíto. La región de Magallanes y de la Antártica chilena se enfrenta a importantes transformaciones en aspectos económicos, sociales, demográficos y culturales, las que implican grandes desafíos y oportunidades. Estos cambios pueden ocasionar un cierto grado de incertidumbre en la comunidad magallánica. Para esto, se vuelve importante conocer las opiniones y percepciones de la ciudadanía. ¿Cómo enfrentamos estos desafíos? ¿Cómo impactan estas transformaciones en nuestro territorio? ¿Cuáles son nuestras ventajas o recursos para adaptarnos a estos cambios? Nos adentramos a conocer algunos datos que puedan ser de utilidad para promover el debate de las ciudadanas y los ciudadanos de nuestra región. Población. ¿Cuántos somos? Hoy en Magallanes habitan 183.235 personas. Hace casi 20 años, en 2002, éramos 150.826 habitantes. Y pensando en el futuro, se proyecta que hacia 2035 la población supere los 190.000 habitantes. Si consideramos el número de habitantes en 2024 respecto de 2002, la población ha aumentado en un 21,5%. ¿Quiénes somos?
Hoy en Magallanes, la población está compuesta de un 50,9% de hombres y de un 49,1% de mujeres. El 92,2% vive en áreas urbanas, mientras que el 7,8% vive en zonas rurales. En la región, el 23,1% son niños, niñas y adolescentes. El 56,9% son jóvenes y adultos. Y el 20,1% son personas mayores de 60 años. La esperanza de vida en la región es de 81 años, siendo mayor para las mujeres. Las mujeres tienen una esperanza de 84 años, mientras que para los hombres es de 78 años. Percepción de progreso. ¿Cómo vemos nuestra región? El Centro de Estudios Regionales de la Universidad de Magallanes realizó en 2024 la encuesta de opinión pública Barómetro Regional, aplicada por primera vez en la región. Los resultados muestran que el 45% percibe que la región está progresando, el 46% considera que está estancada y el 9% piensa que está en decadencia. Ventajas y expectativas. Los encuestados identificaron las principales ventajas para el desarrollo regional. La mayoría destacó las riquezas naturales como la principal ventaja de Magallanes, seguida de la capacidad de trabajo de su gente y el orden público y la seguridad. La calidad y eficiencia de los servicios públicos fue la característica menos valorada. En cuanto a las expectativas de oportunidades, las áreas con mayor proyección son turismo, 82%, hidrógeno verde, 79% y comercio, 65%. Por otro lado, las áreas con menor expectativa son la pesca, 34%, el empleo en el sector público, 35% y la agricultura, 38%. Conflicto socioambiental. Sin embargo, es crucial considerar que en el contexto del bienestar y desarrollo de la región de Magallanes también hay amenazas. El principal impacto identificado es la alteración del paisaje y el deterioro del patrimonio natural, seguido por contaminación del agua y del aire, los efectos de la pesca industrial sobre el mar y las caletas y contaminación del suelo. Agentes claves. Finalmente, los agentes identificados como fundamentales en el desarrollo de la región son, en primer lugar, los medios de comunicación regionales, seguidos por las universidades de la región y las empresas de la región, formando una tríada de agentes con gran impacto público. En conclusión, la región de Magallanes y de la Antártica chilena se encuentra en una encrucijada llena de desafíos, pero también de oportunidades. A medida que nuestra población crece y se transforma, es fundamental que como comunidad reflexionemos sobre nuestras percepciones, recursos y las vías para un desarrollo sostenible. La idea era presentar de una manera un poco más dinámica algunos de los datos levantados. Estos datos, junto con otros que seguimos analizando, ¿no es cierto?, nos van a permitir luego, cuando hagamos nuevas versiones del barómetro regional, que en general se aplica cada 2 años, ¿no es cierto?, nos van a permitir compararnos con nosotros mismos en el tiempo, ¿cierto?, cómo han ido cambiando algunas de las cosas que vamos a comentar ahora. Y también en este momento en otras regiones, ¿no es cierto?, está realizándose el barómetro regional versión 2024, entonces también nos va a permitir compararnos con otras regiones, ¿ya? También. Este sí. Bien. Ahí sí, ahí sí. Vamos a pasar rápidamente por la metodología del estudio, ya que tiene algunas cifras, las voy a dejar ahí un ratito para que después, si quieren, las profundicen, ya sea en el video YouTube o también si se acercan a mí o a alguien del centro de estudios, les podemos hacer llegar estas cifras, ¿no es cierto? Pero lo importante es que encuestamos a 664 personas
400 en la provincia de Magallanes y 264 en el resto de la región. Ya, hay algunos de los estadísticos. Sí. ¿Puedes apagar este? Ahí sí, ya. Ahí está la distribución por provincia. Y hicimos una muestra híbrida en donde hicimos 276 encuestas presenciales y 388 telefónicas. ¿Ya? Esto para adaptarnos a un contexto en donde está cada vez más difícil hacer encuestas en Chile en general, por los niveles de desconfianza que existen. Todos sabemos lo que pasó en el censo, ¿no es cierto?, que hubo hartas dificultades para poder llegar a buenas entrevistas. Y aquí vamos a algunos datos que nos interesaban para pensar un poco en las características de la participación ciudadana en Magallanes, ¿ya? Lo primero es una cuestión de identidad regional, que tiene que ver con la pregunta a la gente: ¿a qué lugar usted pertenece? ¿No es cierto? Cuando le preguntan si pertenece a su barrio, a su ciudad, a su región o a su país. ¿Con cuál es lo primero que se identifican? ¿Ya? Y en Magallanes, algo que quizás nosotros sabemos, ¿no es cierto?, pero es importante tener la cifra, nos identificamos mucho con la región, ¿ya? A diferencia del resto del país, en donde la gente se identifica con su barrio o con su país. Hay menos identificación con la región en el resto del país, y eso es un valor que vamos a ver de inmediato cómo se traduce en otras cosas. Lo otro es que hay un alto consumo de medios de comunicación regional, ¿ya? Magallanes es la región que tiene un mayor número de medios regionales por cantidad de habitantes, ¿ya? En comparación con el país. Y también la gente prefiere sistemáticamente los medios regionales por sobre los nacionales, ¿ya? Eso es algo que también lo podemos intuir, pero es muy importante tener las cifras, ¿no es cierto? Y ahí tenemos que eso se aplica tanto en canales de televisión, en radios, en sitios web de noticias, y bueno, las redes sociales no tienen región, ¿no? Pero ahí hay un porcentaje del consumo de noticias o por ese medio. Y aquí ya entramos en las condiciones que nos permiten hablar de bases para la participación ciudadana. En términos de confianza interpersonal, primero que todo, aquí yo puse este gráfico, ¿no es cierto?, que es del informe de desarrollo humano del PNUD, ¿ya?, en donde hay dos indicadores que tienen que ver con, primero, la pregunta: ¿se puede confiar en la mayoría de las personas? Y hoy día, el año 2023 en realidad, un 15% decía que sí, a nivel país, ¿ya? Esto es a nivel país. Y un 22% de las personas del país participa en alguna organización. 15 y 22. En Magallanes, ahí está el 15,3, ¿no es cierto?, de Chile, y en Magallanes hay un 54% de las personas que responde que sí cuando le preguntan si se puede confiar en la mayoría de las personas. Esto es altísimo en comparación con el resto del país, ¿no es cierto?, y lo cual nos habla de una densidad de la relación interpersonal, ¿no es cierto?, muy alta, y que ciertamente es un piso para la participación, ¿cierto? Mientras más confiamos en nuestros vecinos, en las personas que tenemos alrededor, ¿no es cierto?, más podemos pensar en participar en cuestiones de interés común, ¿no es cierto?, de interés público, ¿ya? Y ahí hay una desagregación de ese dato respecto de la confianza en las personas dividida por cómo se identifican las personas, ¿ya? Y mientras menor es la escala de identificación, ¿no es cierto?, menor es la confianza en las personas, ¿ya? Entonces, cuando nos identificamos más con el barrio, tendemos a confiar menos en las personas que están a nuestro alrededor. En cambio, si nos vamos identificando con la región o con el país, esa confianza aumenta. Bueno, y aquí está dividido también por edad y por clase o nivel socioeconómico, ¿ya? Las personas que menos confían son las personas de 60 años o más. Ese es un dato que también nos debe llamar la atención. Y las personas que menos confían también son las personas de las clases más bajas,
Ahí está clara la tendencia. Y eso también es un antecedente que nos debe llamar a la reflexión y a profundizar en ese dato para ver cómo hacemos para que eso cambie, ¿no? Y el otro dato que les presentaba a nivel país, ¿no es cierto?, era la participación social. Teníamos un 22% a nivel país que participa de alguna organización social, y en Magallanes tenemos un 42% que dice participar en alguna organización social, ¿ya? Lo cual se divide en la provincia de Magallanes un 40% y en otras provincias un 46%, es decir, la gente que está fuera de Punta Arenas participa más de organizaciones sociales que la que está en Punta Arenas. Y respecto de si confían o no confían, algo que es más o menos esperable, ¿no es cierto? Mientras más confianza interpersonal hay, más participación social hay. Un 46% versus un 38%. Ahí también se divide la participación social, ¿no es cierto?, en términos de edad. Tenemos algo que comentamos ayer y hoy día, ¿no es cierto? Mientras más aumenta la edad, más participación social hay, ¿ya? Y mientras más baja la clase, menos participación hay. También ahí hay, si lo relacionamos con el dato anterior, ¿no es cierto?, menor confianza a clase más baja, menor participación social a clase más baja, es algo que debiéramos también tener en cuenta para pensar en una política, en un poco lo que pensábamos en la mañana, ¿no? Y aquí hay una distribución del tipo de organizaciones que pesquisamos donde participa la gente, ¿sí? Por edad. Entonces la mayoría se concentra en talleres y agrupaciones, ¿no es cierto?, y en organizaciones sociales. Muy poca gente participa en organizaciones políticas y un poco más, pero no tanto, participa en organizaciones de voluntariado. Eso por edad, ¿cierto? En talleres y agrupaciones mucho más, mientras más joven, más participa en talleres y agrupaciones. Lo inverso sucede en las organizaciones sociales. Mientras mayor es la edad, más participan en organizaciones sociales. Y aquí está por clases, ¿no es cierto? Se distribuye más o menos homogéneamente en las clases, pero las clases medias son las que más participan en talleres y agrupaciones, y las clases trabajadoras son las que más participan en organizaciones sociales. Y aquí ya entramos a algunos datos que ya les presentábamos en el video, ¿no es cierto? Los medios de comunicación, la universidad regional, ¿no es cierto?, y las empresas son las que más la gente piensa que son los agentes claves para el desarrollo regional, ¿ya? Las universidades en general en el país están bastante bien valoradas, pero en Magallanes hay un 10% más, un 68 versus un 57, creo que es la cifra nacional que valoran positivamente a las universidades, versus los diputados y senadores, ¿no es cierto?, y el gobierno central, que tienen muy baja valoración, o mucho menor que los otros actores. Esto ya lo vimos también. Me interesaba este dato para también ir cerrando esta presentación, que tiene que ver con la valoración de la democracia, que también es otra variable clave, ¿no es cierto?, para pensar en participación. Cuando pensamos en participación pensamos en estimular, fortalecer la democracia participativa, ¿no es cierto?, con apellido. Y esto es una cifra bien relevante, en tanto, según la última encuesta del CEP, en Chile el 47% responde que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. El 47%. En Magallanes esa cifra llega al 62%. Entonces en nuestra región hay una mayor valoración de la democracia si la comparamos con el resto del país. Y inversamente, ¿no es cierto?, a la frase "a la gente como uno", nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático. En Magallanes quien responde que sí es un 21,2%, un quinto de la población. No deja de ser, ¿no es cierto? Pero en Chile esa cifra llega a un 31%.
¿ya? 10 puntos más. Entonces también tenemos un patrimonio que cuidar, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la valoración de la democracia y cómo esa democracia también se cuida activamente, ¿no es cierto?, a través de la participación social. Esa es una de las reflexiones que queríamos dejar aquí por medio de estas cifras. Y aquí una última cosa, ¿qué es lo que la gente más valora como activos regionales, ¿no es cierto?, para el desarrollo? Lo primero que aparece son las riquezas naturales. ¿Qué es lo que la pregunta es, ¿cuál es la principal ventaja que tiene la región de Magallanes para avanzar en el proceso de desarrollo regional? Y la primera respuesta es sus riquezas naturales y la segunda respuesta es la capacidad de trabajo de su gente. Podríamos decir recursos naturales, recursos humanos, ¿no es cierto?, trabajo y patrimonio natural, ¿cierto? Ahí hay algo que destaca respecto de las otras alternativas. Bueno, y ¿dónde la gente espera que haya más oportunidades de trabajo en el futuro? Esto también aparecía en el video, ¿no es cierto? Lo primero es el turismo, lo segundo es el hidrógeno verde y lo tercero es el comercio, ¿ya? Ahí hay una división respecto de cuál es la tasa de respuesta en Magallanes respecto del resto de la región. ¿Ya? Una de las gracias que tiene esta encuesta es que nos permite representatividad por cada una de las provincias, ¿ya? Y tenemos casos en todas las comunas de la región. Esto no es fácil de hacer. En una región de acá hacer encuestas es mucho más difícil que en el resto del país y sin embargo logramos que estas 664 encuestas que levantamos tuvieran casos de todas las comunas. Esos eran los datos que queríamos presentarles, ¿no es cierto?, que nos permiten un marco analítico para poder avanzar en pensar cuáles son las condiciones, algunas de las condiciones que tenemos hoy día en la región para fomentar, para estimular o para mantener, ¿no es cierto?, ciertos niveles de participación, también en comparación con el resto del país. Las cifras están ahí. Las ponemos a disposición como centro de estudio. Prontamente vamos a sacar un boletín en donde profundizamos algunas de estas cifras con reflexiones. Lo vamos a hacer circular ampliamente. Y lo último que quería decir, antes de dar paso a algunos comentarios, ¿no es cierto?, es que también a propósito de una actividad que hicimos el año pasado en alianza, como este seminario, ¿no es cierto?, en alianza con el gobierno regional, lanzamos hace poco el libro La Revolución Silente, primer Congreso Patagónico de Descentralización en Chile, ¿no es cierto?, donde participaron algunos de nuestros invitados también de esta ocasión. La idea era mostrarlo, ponerlo también a disposición de la consulta de quienes están aquí. Nos encantaría regalarle una copia a cada uno. Vamos a hacer lo posible, ¿no es cierto? Tenemos la lista de asistencia, pero lo importante es que si les interesa, ¿no es cierto?, se acerquen también al centro de estudio, también al gobierno regional y podamos conversar también de este aspecto de la participación que es la descentralización, que también ha aparecido bastante en este seminario y que con este primer Congreso Patagónico de Descentralización en Chile, ¿no es cierto?, también nos propusimos profundizar en algunos de sus aspectos y quisimos también presentarlo ahora ampliamente sin profundizar, pero para también meter el eje de descentralización como parte de las condiciones de participación, ¿no es cierto?, local y regional, que es lo que un poco ha venido apareciendo a lo largo de toda esta jornada. Eso es, les agradezco la invitación y quedamos abiertos a las preguntas que puedan aparecer. ¿Aló? Ahí sí.
Vamos entonces a dejar la palabra para que puedan hacer consultas, comentarios. Una vez más Magallanes llega primero, son los primeros que sacan los resultados del 2024, los otros estamos todavía ahí en eso, pero van a salir. Te quería preguntar si tienen ustedes, yo sé que están recién los datos, pero una lectura de muy interesante la distinción entre provincia de Magallanes y demás provincias. O sea, hay varias áreas en las cuales hay diferencias importantes, ¿eh? No hay medidas estadísticas aquí, pero sí se percibe una cosa. La que más me llamó la atención es que es la apuesta, digamos, a las actividades que pueden ser en el futuro, ¿eh? Mientras para la provincia de Magallanes demográficamente es Punta Arenas. Entonces, Punta Arenas, el hidrógeno verde aparece como, ¿no? O sea, claro, y los recursos profesionales por sobre los recursos naturales. Pero más allá de eso, mi pregunta es si tienen una lectura, digamos, de la consecuencia que implica esas dos realidades. Uno mientras más se acerca al espacio local más encuentra diversidad, pero aquí hay una importante, por lo que hablamos en la mañana, el tipo de región que es, fuerte concentración, y entonces eso concentra los servicios, etcétera, los recursos profesionales, y eso qué importancia tiene para lo que estamos hablando acá, cómo se participa, ¿no? Porque son expectativas distintas, realidades distintas, se notan muchas cosas. Sí. ¿Recogemos más preguntas o voy contestando? Sí. No. Sí, es muy importante para nosotros hacer ese zoom, ¿no es cierto?, a lo que sucede en el espacio más poblado de la región, que es Punta Arenas, respecto de las otras provincias, ¿ya? Como les decía, tenemos datos para hacer un zoom a cada una de las provincias, lamentablemente no, por las dificultades que todos conocemos para hacer encuestas, para llegar a todos lados, no tenemos para tener datos representativos de todas las comunas. Sí tenemos datos representativos de las comunas de Punta Arenas y de Natales, ¿ya? Efectivamente, la valoración de las condiciones de desarrollo muestra realidades distintas, muestra valoraciones distintas en lo que es Punta Arenas de lo que es el resto de la región, las otras provincias. El tema de hidrógeno verde, efectivamente, es un tema que pega muchísimo más en Punta Arenas que en el resto de las provincias. En contraposición, por ejemplo, al turismo, ¿ya? El turismo es mucho más valorado en las provincias, hay una diferencia significativa. Uno puede decir que los promedios no están tan alejados, pero las diferencias sí son significativas. Y eso efectivamente es una condición, también la capacidad de trabajo de su gente, esa frase también tiene mucho valor y es una condición para también, si lo cruzamos, ¿no es cierto?, son cruces que queremos hacer ahora, si lo cruzamos, por ejemplo, con la confianza interpersonal, ¿cierto? Muchas veces cuando pensamos que en localidades más aisladas, ¿no es cierto?, se dan condiciones distintas para la confianza, para la valoración de las personas que tenemos alrededor y por lo tanto para la participación. A veces podemos intuir que son condiciones más favorables, pero no siempre es así. Y en ese sentido creo que tenemos un trabajo que hacer, tenemos algunas ideas, ¿no es cierto?, algunas hipótesis para también pensar en la participación, pero nos interesa hacer los cruces más específicos, ¿sí? En particular lo que tiene que ver con la participación social propiamente tal, ¿no es cierto?, versus estas expectativas de desarrollo. Son cosas que pensamos que pueden ser leídas en términos de dos relatos que vemos que están circulando en la región. Por ejemplo, respecto al hidrógeno verde, uno que es un relato en donde voy a hacer una caricatura, ¿no? Pero que el hidrógeno verde puede ser completamente planificado, ¿no es cierto?, y casi una línea directa al desarrollo y a la prosperidad. Y otro
también caricatura, pero sirve para ejemplificar que el hidrógeno verde lo va a venir a destruir todo, ¿no es cierto? Que va a venir a destruir el medio ambiente, que va a venir a destruir las relaciones interpersonales, ¿no es cierto? Que va a llegar la delincuencia, qué sé yo. Entonces, creemos que también las condiciones de participación medidas por esta confianza en ciertos agentes para el desarrollo podemos ponerle un zoom mucho más concreto a partir de estos dos relatos y ver cómo se comportan los datos. Una pregunta atrás. Tengo una, después acá, director, y luego don José. Sí. Buenas tardes, Felipe. Respecto del estudio, bueno, yo soy Jenny Oyarzo, gerente general de la Corporación de Desarrollo de Magallanes, Cormac, y el estudio, ¿hay análisis por rango etario? Sí. Mira, quisiera compartir igual con la audiencia. Yo soy académica de la universidad y hace súper poco hicimos un estudio muy parecido al que tú presentas, pero solamente medimos el rango etario de los jóvenes y hay una pregunta que se cruza con el estudio que ustedes tienen que me parece interesante, que es la lámina que tú mostrabas de qué es lo que se espera para el desarrollo o cuáles son como los pilares para el desarrollo de Magallanes, que es un tema que a Cormac le interesa. Y es por eso que estamos trabajando también en el tema de una marca región. Estos estudiantes de la Universidad de Magallanes de Ingeniería Comercial hicieron un levantamiento con una muestra cerca de 300 y tantas encuestas, que es el 95% de confianza con un 3% de error, y obtuvimos que los jóvenes en este momento valoran los temas, los paisajes naturales, la riqueza natural, tal cual como te salta en tu estudio, pero en segundo lugar, ellos rescatan las tradiciones de los magallánicos y algo que queda muy como por debajo de tu análisis. El segundo lugar creo que era capacidad de trabajo de la su gente. Entonces, me pongo a disposición, Felipe, para que podamos analizar esos datos. Me interesaría contrastarlos y dar a conocer también la información que nosotros hemos levantado, porque no hay mucho levantamiento de información, de datos en realidad, en el ámbito para poder crear una marca región, que en este momento nuestros socios nos han estado solicitando ver esta posibilidad de tener una marca región, una identidad regional para acelerar el mundo en términos económicos, en términos empresariales. Eso quería acotar. Sí, no, felices de poner a disposición los datos, de trabajarlos con otros datos, ¿no es cierto? Es toda la idea. Aquí no tengo el dato de cómo se comporta eso en términos de los más jóvenes, ¿no? Quizás se acerca un poco a los datos que ustedes tienen, veámoslo en concreto, pero justamente estos datos, la idea también es que sean públicos, no solamente darlos a conocer, sino que también que todas y todos podamos manejarlos, podamos hacer los cruces. Sabemos que para eso se requieren ciertos niveles de experticia, pero ponerlos a disposición para que cualquier institución, cualquier persona, ¿no es cierto?, pueda trabajar con los datos en específico. Así que, totalmente. Felipe. Bien, gracias. Buenas tardes. Felipe Geria Palma, director regional de FOSIS por acá. Primero agradecer, Felipe, la posibilidad de demostrar los datos. En el fondo, sin duda hay cosas muy interesantes. Me voy a quedar primero con agradecer, ya me respondiste una de las preguntas que iba a hacer, que tenía que ver dónde encontramos estos datos. Sería muy bueno que ojalá también desde la Universidad de Magallanes nos puedan socializar algún banner o una página web, para que también quienes estamos participando de este seminario podamos replicarlo y así generar un mayor impacto en difusión de algo que sin duda es valorado, y es valorado porque, por supuesto, para las instituciones del Estado esto sirve como evidencia para tener un insumo para perfilar política pública, para tomar decisiones dentro del ecosistema empresarial. Pero me quiero quedar con algo y quizás una invitación a continuar haciendo este ejercicio ya un poco hilando más fino, que tiene que ver con datos que me llamaron mucho la atención. Por un lado, ver en esta caracterización etaria que se hace sobre participación ciudadana o participación social, dónde participan las juventudes frente a dónde participan, por ejemplo, las personas mayores, y entender que muchas veces, a propósito de esa brecha que se genera, no se cohabitan espacios intergeneracionales. ¿Se entiende? O sea, hoy en día mucha gente joven está en los espacios virtuales y las personas mayores están mucho más en los espacios de participación social tradicionales.
se expresa, por ejemplo, en las juntas de vecinas y vecinos. Y ahí tenemos una tarea de vinculación generacional que hacer, donde de alguna manera notamos que las personas cuando van dejando de ser jóvenes, podrían eventualmente ir participando en estos espacios, pero las juventudes que representan una fuerza de trabajo, una fuerza creativa, una fuerza en la sociedad, no están cohabitando espacios que han sido históricamente habitados como espacios de participación social. Y por otro lado me llama mucho la atención también que si bien las personas mayores son quienes más participan en espacios de participación social, son a su vez quienes más desconfían. ¿Fija? Entonces ahí hay una suerte de dicotomía en me gusta participar, pero a la vez desconfío de aquello en lo que participo. Y eso tiene que tener alguna razón de ser. Y podría ser inclusive también que esto ocurra a propósito del desconocimiento de los nuevos espacios de participación social. Entonces, yo quiero reforzar, o sea, como ojalá poner esto a disposición pronto para difusión con los equipos de, en mi caso, la dirección que me toca liderar el día de hoy, pero también con las comunidades y ojalá que en lo sucesivo para el año 2025 puedan programar seminarios ya no solo que abaquen un espacio de participación plenario para organizaciones, sino que en relación con las estadísticas nos convoquen a la actoría pública, a la actoría privada, a trabajar en pos de estos resultados, de esta evidencia. Yo creo que esto es fundamental. Eso nada más. Muchas gracias. No, gracias a ti, Felipe. Sí. Ya. Muy buenas tardes. Mi nombre es José Necul. Soy parte del COSOC y presidente de la Junta de Vecinos Condominios Sociales Barrio Archipiélago de Chiloé, para los que no me conocen. Es que, a ver, nosotros los dirigentes sociales cada vez que trabajamos en algún tipo de mesa técnica o en algún foro, siempre nos presentan este tipo de gráficos con porcentaje. A mí me llama la atención cuál es la metodología que utilizan ustedes para trabajar estos porcentajes y obviamente cómo seleccionan los territorios, cómo trabajan con la gente realmente en este caso, porque, a ver, yo voy a ser sincero, a mí nunca me han encuestado por este tipo de cosas y es más, yo hice un estudio territorial de mi sector donde los porcentajes de jefas de hogar, se podría decir, están por el 67% en mi territorio. Y yo sinceramente, por ejemplo, veo tu gráfico y tu gráfico da como un polo de desarrollo el hidrógeno verde, pero ustedes no me reflejan a mí lo que yo he visto como dirigente social, que una de las necesidades laborales que tenemos hoy día son generalmente para las mujeres y especialmente mujeres solas con hijos y jefas de hogar. Entonces me extraña eso, me gustaría que me explicara un poco la metodología y cómo escogen los territorios a investigar. Eso, muchas gracias. Sí, voy a partir por ahí, después voy a ir a lo que decía Felipe. A ver, la muestra es seleccionada. La lógica, para explicarlo en simple, es que todas las personas de la región tengan la misma probabilidad de ser encuestados, ¿sí? Eso es lo que significa una muestra aleatoria y representativa, ¿ya? Para eso se aplican algunas fórmulas, ¿no es cierto? Y se llega a un número que se distribuye por manzanas, ¿no es cierto? Entonces, por manzanas, por calles, ¿no es cierto? Y que llegamos al nivel de casa, ¿sí? En ese sentido, es una muestra representativa, ¿ya? Que no es muy usual en las encuestas en general que se hacen. Ustedes piensen que la encuesta CADEM, ¿no es cierto?, las que salen en la televisión cada mes, cada semana, ellos encuestan 1000 personas en Chile, ¿cierto? Nosotros encuestamos 664 personas en Magallanes nomás. Entonces, hay una representatividad importante que ciertamente cuando uno va a escalas más locales, ¿no es cierto?, puede ser disímil, y eso es súper interesante de contrastarlo, porque efectivamente, por decirlo así, en el barrio alto, las percepciones van a ser distintas que en los barrios populares, ¿no es cierto? En la zona norte van a ser distintas que en la zona sur. En los sectores urbanos van a ser distintos que en los sectores rurales. Y en ese sentido hay que poner el zoom desde, y esta es la primera aproximación que nosotros quisimos hacer, ¿no es cierto?, desde una radiografía más general.
podemos y tenemos la capacidad, con los datos que levantamos, de hacer esos zoom, ¿no es cierto?, de tomar, a ver, vamos a los datos que levantamos en el sector sur de Punta Arenas, ¿cierto? Y vamos a ver cuáles son las respuestas ahí y cómo contrastan con lo que dice la región o con lo que dicen en Natales o con lo que dicen en otras provincias. Ese ejercicio lo podemos hacer y insisto que estamos a disposición de hacerlo para todos los intereses, para los intereses de la Cormag, para los intereses de las dirigencias vecinales, ¿no es cierto? Es nuestro interés que le saquemos rendimiento conjunto a estos datos, ¿ya? Así que felices de compartirlo. Vamos a poner a disposición una página web con no solo con estos datos, ¿no es cierto?, sino que con otros datos. Nosotros tenemos un proyecto ahí, Jenny lo conoce también, que quiere avanzar en una gobernanza regional de datos, ¿ya? Que también converse mucho con las políticas de participación ciudadana, porque sin información, ayer lo veíamos, ¿no es cierto?, con Egon, la participación genera brechas muy importantes. Entonces, creemos que tiene que haber confianza en los datos que circulan, cosa que en general cuando conversamos no solo con gente, sino que no solo con las personas de a pie, sino que con autoridades, muchas veces los datos que circulan en la prensa no son confiables, ¿no es cierto?, las cifras no están validadas, y en ese sentido hay un trabajo que hacer respecto de la gobernanza regional de datos que también como centro de estudios queremos contribuir en eso. Vamos a partir por poner los datos del barómetro, ¿no es cierto?, a disposición en una plataforma web. No sé cuánto nos demoremos, quizás en marzo del otro año va a estar disponible, ¿sí? Ahí se ríe el equipo. Yo soy optimista, pero estamos trabajando para eso, sí. Pero de todos modos va a haber una primera bajada concreta para, y en diciembre vamos a sacar un boletín con análisis de estos datos, ¿no es cierto? No podemos hacer todos los análisis, no podemos hacer todos los cruces, por lo mismo es que los invitamos a que nos pidan cruces, a que nos pidan los datos y poder irle sacando rendimiento en conjunto. Y respecto de la participación de los jóvenes y de los adultos, ¿no es cierto? Eso es fundamental hacer ese zoom también, no solo por sectores, ¿no es cierto?, por poblaciones, por barrios, ¿no es cierto?, por urbano-rural, que también es súper importante, sino que en términos de tramo etario. Lo hemos conversado ayer y hoy acá, que la participación varía y los tipos de participación también varían según tramos etarios, y en ese sentido también hay que ponerle un ojo, porque nosotros aquí conversamos de un tipo de participación, quizás, ¿no es cierto?, de la participación entendida de forma más tradicional, pero tú tienes mucha razón en que los jóvenes participan de otra manera, también lo conversábamos respecto de la virtualidad, ¿no es cierto? Entonces a eso también hay que ponerle un zoom y empezar a explicarnos más entre nosotros mismos cuáles son las dinámicas de participación, de conversación, ¿no es cierto?, de generación de opinión que existen hoy día y cómo podemos ponerlas a conversar con las dinámicas más tradicionales de participación. Allá hay una pregunta, tenemos dos al fondo primero y una más. Gracias. Hola, Felipe. Muy interesante los datos del barómetro. Me llamó la atención las cifras de confianza. No sé si a ustedes les llamó la atención los porcentajes tan altos. Entiendo que es una pregunta también que se recoge en el barómetro que se levanta a nivel latinoamericano. Si es que pudieran hacer un paralelo con las cifras a nivel nacional y cómo las explican. Sí, nos sorprendieron, sí, quizás no tanto porque sabemos que, o intuimos, ¿no es cierto?, que esta región tiene muchas particularidades y una de ellas es que las relaciones interpersonales todavía se dan de manera muy fuerte en el cara a cara, que decimos, ¿no es cierto?, como en las relaciones directas. La gente se conoce, la gente nota al tiro cuando alguien es de acá, cuando alguien no es de acá, ¿no es cierto? Es cosa de subirse a un taxi y al tiro, si no eres de acá, te pregunta, ¿y de usted de dónde? Y eso se refleja en los niveles de confianza, ¿sí? Ahora, claro, las diferencias son grandes y eso también nos debe llamar a profundizar en las explicaciones, sobre todo pensando en un dato que leía el otro día que tiene que ver con cómo
que no es para asustar a nadie, ¿no? No es para hacer profecías ni nada, pero cuando los megaproyectos son mal planificados, ¿cierto?, generan una destrucción del tejido social que es difícil de reponer, ¿cierto? Y en ese sentido, uno de los valores, por eso queríamos ponerlo así, como uno de los valores de esta región, es el tejido social, es la confianza interpersonal, y claro, y en el contraste no tengo el dato latinoamericano, está interesante buscarlo porque ahí nos da 3 escalas, ¿no es cierto? La escala nacional, que ya la vimos, la escala regional, que es muy, muy potente, y la escala latinoamericana, que también ha ido variando para peor, ¿no? En general. Y en ese sentido, también, por ejemplo, destaca que el tema de la seguridad acá tampoco es un tema como en el resto del país. Eso también es un dato que conversa con el tema de la confianza interpersonal, ¿sí? Aquí todavía la gente deja las puertas de su casa sin llave. Yo lo he visto más de lo que yo mismo esperaría, ¿cierto? O el auto. Entonces, claro, hay una confianza en la vecindad que sorprende, que cuando uno vive en esta región se empieza a acostumbrar, ¿no es cierto? Y que también nos debe llamar la atención respecto de cómo cuidamos respecto de dinámicas. También yo creo en particular que no exponernos tanto a las noticias de los medios nacionales también ayuda para eso, porque si uno prende los canales nacionales, ¿no es cierto?, están una hora con portonazos en la región metropolitana, ¿cierto? Etcétera. Pero ahí hay mucho para sacarle rendimiento a esos datos. Sí, 2 comentarios. Primero, en lo macro, los datos poblacionales son interesantes, pero uno siempre extraña políticas públicas respecto a población de Estado, más bien, ¿no? Pensando en proyecciones a muy largo plazo, como muchos países hoy día ya tienen una planificación, una propuesta al 2050, al 2070, porque la población de Magallanes, aunque va creciendo proporcionalmente, representa cada vez menos de la población total, o sea, no crece al nivel que crece el resto del país, éramos el 1%, 0,98% al siguiente censo, 0,96% de la población total, o sea, tenemos un decrecimiento respecto al crecimiento nacional, pero pareciera que faltan políticas públicas que puedan cruzar información del envejecimiento, tasa de natalidad, pérdida de población joven que se va a estudiar y no regresa. En fin, creo que no hay todavía, y sería interesante que estos datos nos pudieran permitir hacer proyecciones locales, pero también de crecimiento respecto a las necesidades que la región va a tener también. Y el segundo comentario es a evaluación. Sé que los servicios públicos no somos muy queridos, yo trabajo en la Seremía de Salud, pero el 8% es bastante bajo. No sé si hay detalles a los que uno pueda acceder para ver a qué corresponde, porque puede haber a temas de acceso, a servicio, eficiencia, en fin, no sé si está más abierto también esa posibilidad de ver información de ese valor. Sí, bueno, justamente a continuación viene la política de desarrollo social que va a abordar algunos de esos temas. Nosotros tenemos una pregunta en el barómetro regional que tiene que ver con acceso a servicios, y efectivamente el acceso a la salud está también de los más bajos. Entonces podemos hacer un cruce respecto de ese dato de valoración de los agentes locales o regionales, ¿no es cierto?, respecto de esos datos de acceso. Ahora, la pregunta ahí era ¿cuáles son los agentes que más contribuyen al desarrollo de la región? Y tomamos los primeros 3, ¿cierto? Entonces ahí claramente se puede profundizar, a eso voy, ¿no es cierto?, en ver cómo se comportan quienes sí piensan que los servicios locales, ¿no es cierto?, son uno de los 3 agentes que encuentran más desarrollados respecto, por ejemplo, de datos de acceso o de otros datos, ¿ya? Y respecto de algo relacionado, quizás me van a retar en el equipo porque va a sonar como un compromiso, pero nosotros tenemos toda la intención de hacer una nueva encuesta el otro año, que no es el barómetro regional lo hacemos cada 2 años, pero que el otro año hagamos una encuesta más local. O sea, este barómetro tiene datos regionales, por supuesto, pero el cuestionario lo construimos con el resto de las universidades que participan, somos 10, 11 universidades en este momento,
Y por lo tanto, y también tiene una lógica de continuidad con los instrumentos anteriores para poder ser comparado. El año que viene queremos hacer una encuesta en donde nos pongamos de acuerdo con los actores locales, ¿no es cierto? Y hay una invitación que hacer que después tenemos que concretizar más en el tú a tú, ¿no es cierto? Pero levantar las necesidades de datos, ¿no es cierto? Levantar las inquietudes más fundamentales. Por supuesto que en una encuesta no podemos preguntarlo todo, pero sí ir priorizando en conjunto, ¿no es cierto?, para saber qué es lo que necesitamos saber, qué nos falta para conocernos, ¿no es cierto?, y a partir de eso ir avanzando en más y mejores datos, en esta lógica que conversaba delante de avanzar hacia una gobernanza regional de datos en donde la información que circule esté validada, esté contrastada, ¿no es cierto?, y podamos tener confianza en esa información. Sí, un comentario sobre las encuestas. O sea, a veces digamos, esta es una encuesta, y una encuesta significa que en este caso se encuestó al 0,003% de la población. Es una muestra para despejar esa percepción que uno tiene, bueno, ¿y cómo a mí nunca me han preguntado? Uy, son 180.000 personas, hicieron 600 encuestas. Y eso es mucho, porque en Chile una muestra nacional es de 1.000, 1.200 casos. Es mucho, y entonces, mientras más uno se acerca a lo específico, necesita instrumentos más refinados. O sea, aquí, por ejemplo, voy a ponerle un ejemplo, que la señora Inés me comentó, cuando apareció la participación cruzada por tipo de organizaciones y por edad, aparecía en voluntariado, mayores de 60, 0%. Entonces, era como, pero si las voluntarias son mayoritariamente mayores de 60, bueno, es por eso, porque la muestra de 600 se divide en 4 o 5 categorías y luego se divide en otras tantas para la edad. Entonces el número de gente es pequeño y se producen errores estadísticos así, o sea, es propio totalmente. Entonces no se puede forzar tanto el análisis. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Uno, que en Chile hay hartas encuestas nacionales que se hacen con las cosas. Bueno, un comentario adicional. Una encuesta obtiene la información de lo que pregunta. ¿Ah? O sea, no podemos saber de lo que no preguntamos, sobre todo que las preguntas son cerradas para poder procesarlas rápido, fácil, ¿ah? Porque puede ser el caso con lo de las tradiciones, no incluimos esa categoría. Y hay que repensar si a lo mejor hay que incluirla, en fin. Pero, hola gobernador, entonces tenemos eso. Entonces lo que quiero decir es lo siguiente. En Chile se hacen muchas encuestas con las prioridades de actores centrales que necesitan saber cómo va la candidatura o cuál es y es el promedio. Y el promedio es de todo Chile. El barómetro introduce una variante regional que dice que aquí en Magallanes la confianza en la democracia es así y en los lagos es asá y en el otro, o sea, por eso nosotros le llamamos a este instrumento Chile visto desde sus regiones. Pero la región es una cosa, por debajo de eso hay territorio específico y por debajo está el barrio de Don José. Todo eso necesita investigación. ¿Necesitan muchísimas encuestas? No necesariamente, porque la encuesta da un panorama y sobre este panorama uno puede decir, mira, aquí tenemos una cuestión, esta misma conversación que teníamos sobre los voluntarios. Bueno, eso se puede hacer con otras técnicas cualitativas para ver dónde están distribuidos los voluntarios, etc. Pero estamos empezando. O sea, tú mismo dijiste, el barómetro ya ha sido un avance que hace rato venimos haciendo y todavía no tenemos todas las regiones. Que para poder decir que Chile está compuesto por 16 regiones que más o menos se parecen o no, etc. Y segundo, estamos ya teniendo, pero todavía no en Magallanes, secuencia. O sea, también otra cosa importante es cuando uno dice, oye, la confianza está re alta. Sí, pero está más baja que antes. O al contrario, ha subido. Eso también tenemos que saberlo. ¿Qué significa ese dato? Entonces, yo lo que quiero es como reducir la ansiedad un poco y no pedirle a la encuesta lo que no puede dar. O sea, puede dar mucho, pero en el fondo hay que combinar instrumentos de investigación para poder tener imágenes más precisas y más válidas sobre los distintos contextos. ¿Ah? Y es muy importante que la universidad esté detrás porque la universidad no va a usar los datos para lo que no sirven. ¿Ah? El otro problema que hay en los medios de comunicación es que las encuestas tienen mucho como prestigio, entonces presentan datos como no sé, que no tienen que ver con realmente lo que se puede decir. Aquí a estos datos después hay que hacerle un tratamiento estadístico que ahorita saber
cuáles de esas diferencias que se ven son significativas estadísticamente. Y bueno, y vamos a poder decir lo que podamos nomás. No podemos, y eso es clave en la seriedad, porque esas son las cosas validadas. Entonces, yo encuentro que es un gran punto de partida, es muy importante que esté disponible, y ahí después se van haciendo, se piden cruces, o se combina con otras cosas, se compara con otras encuestas. Muy interesante lo de la corporación. Tiene otra encuesta que se hizo, miremos si pueden conversar esos datos. Cuando tengamos, nosotros esperamos que a marzo tengamos ya todas las regiones del barómetro, que son desde metropolitana hasta acá, continuo, salvo Maule. Y ahí vamos a tener otro elemento de comparación. ¿Esto de aquí es distinto a Aysén o son parecidas? ¿En qué cosas? En algunas, en otras no, en fin. ¿Se identifican los ayseninos con su región o no es así? En fin. Eso es como el... Entonces, este es el piso, diría yo. La última palabra para que puedas comentar. ¿Ya? Ahí sí. Sí, yo quería agradecer a Felipe su exposición. Yo llegué hasta la mitad del libro, por otras actividades que tenía, del libro que acaba de mostrar ahí en la pantalla. Y quería hacer una reflexión. A ver, en la región de Aysén, hace 7 horas atrás, comenzó una encuesta virtual para ver si los habitantes están de acuerdo o no con mantener el horario de verano. El actual horario de verano que también nosotros tenemos en la región de Magallanes, a diferencia del resto del país. Entonces, cuando Felipe planteaba del tema de que en la proyección de marzo, creo, de instalar la página web, creo, algo así te entendí, sería bueno mantener semanalmente o cada 15 días ciertas encuestas, digamos, que nos permitan, en cuanto a temáticas regionales, como por ejemplo el uso del horario, que para los que somos de Magallanes entendemos el sentido de mantener el horario, y para la gente que viene a vivir, lleva poco tiempo, muchas veces no comprende el por qué nosotros tenemos un horario diferenciado con el resto del país. Así que destacar el trabajo y como decía yo, hace 7 horas atrás en la región de Aysén ya comenzó esa encuesta virtual que dura hasta el 30 de noviembre para mayores de 18 años. Si hiciéramos el ejercicio acá en esta sala en este momento, quién estamos de acuerdo o no, probablemente podríamos encontrarnos con un dato bastante importante, por decirlo de una forma, digamos. Pero destaco el trabajo, y me gustaría que también se agregara la metodología también de la forma en que se trabaja en este tipo de encuestas en el futuro, digamos, en la futura página que van a implementar ustedes para que nosotros estemos al tanto de esta información igual. Eso es, gracias. Sí, de todos modos, tanto lo metodológico, ¿no es cierto?, como los estadísticos que nos dan la significación de cada uno de los datos. Hay datos que tienen mayor significación que otros. Eso también es un detalle que debe ser expuesto y también explicado. Y solamente para cerrar con la reflexión que nos entregaba Gonzalo, ¿no es cierto? Las encuestas sirven para algunas cosas. Este es un panorama general. Iremos profundizando en algunos datos que nos pueden servir más que otros, pero justamente la idea de mostrarla y de ponerla a disposición es que vayamos juntos viendo dónde profundizar y con qué instrumentos profundizar, ¿no es cierto? No todas las preguntas requieren de las mismas metodologías, de las mismas herramientas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la convicción de que son las preguntas las que llaman a su herramienta y no al revés. Entonces, en ese sentido, el Centro de Estudios Regionales de nuevo se pone a disposición de la comunidad, a disposición de las dirigencias y de las instituciones de la región para profundizar en esta y otras materias. Le agradecemos el espacio y los dejamos ahora con la política de desarrollo social. Muchísimas gracias.